Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a mi canal. Yo soy Myosotis García y en el día de hoy te vengo a hablar acerca de 7 cosas que te permitirán saber si eres una persona dependiente emocional de tu pareja. Entonces, si es de interés para ti este tema, quédate hasta el final del video. Antes de comenzar, me gustaría hablarte acerca de lo que es la dependencia emocional. Mira, la dependencia emocional se considera como una dependencia afectiva o sentimental en el estado psicológico de las personas. Y esta se crea dada cualquier situación que hayas tenido en tu infancia, como por ejemplo, que en tu niñez hayas recibido rechazo, ya sea por parte de tu padre, tu madre, abuela, tía o hermana, cualquiera de esas personas con las que viviste en esos momentos y quisiste tener ese afecto de parte de ellos, pero te rechazaron por X o Y razón en ese momento que quizás no podían atenderte. Al igual que si en algún momento de tu infancia te sentiste abandonada, ya sea porque tus padres trabajaban a tiempo completo y no tenían tiempo para ti, o que salían de fin de semana y por ciertas razones no podían llevarte. Entonces, todo este tipo de situaciones crea lo que son heridas y una carencia afectiva que hoy en día reflejas en tus relaciones, y es de ahí de donde sale y se crea la dependencia emocional. Y me gustaría compartirte que en mi infancia yo fui esa niña que se sentía abandonada, por la razón de que mi madre trabajaba siempre a tiempo completo, por lo que casi no la veía, y cuando lo hacía era los fines de semana y ella siempre estaba muy cansada, quizás para dedicarnos el tiempo que requeríamos a mí y a mi hermana. Pero en mi caso yo sentía que mi mamá no me quería lo suficiente y que por esa razón ella, cuando tenía su tiempo libre, no me lo dedicaba a mí. Entonces crecí con esta carencia afectiva y con este sentimiento de abandono, y esta situación la comencé a reflejar con mi pareja, trayendo conflictos a la relación. En base a todas las situaciones que pasé y los conflictos que tuve en esas relaciones, me di la oportunidad de ingresar a un programa de autoconocimiento por quien es hoy en día mi mentora, Ángela Hernández, quien me ayudó a darme cuenta de que era una persona dependiente emocional de mis parejas, dada a las situaciones que viví en mi niñez y todas esas carencias emocionales que acumulé durante mi etapa de crecimiento. Entonces, estas 7 cosas que ahora te voy a compartir fueron situaciones en las que yo me encontraba, y mi mentora me ayudó a identificarlas y hacerlas conscientes de que, dada la situación en la que me encontraba de dependencia, actuaba de cierta forma. Y estas son: número 1, idealizas a tu pareja. Y cuando te hablo de idealizar, quiero decirte de que planeas un mundo con esta persona, un mundo que siempre tuviste en tu mente, una historia que siempre creaste desde que tuviste uso de razón, que así iba a ser tu relación, y planeas y fantaseas con esta persona de que va a ser de la misma forma en como tú siempre lo has pensado, y te creas este futuro en tu mente sin siquiera comunicárselo a la persona. Entonces ahí es donde se crean las expectativas. ¿Y qué salen de las expectativas? Pues llegan las decepciones. Número 2, requieres constantemente demostraciones afectivas. Con esto te digo que eres una persona que te gusta que te tengan agarrado de la mano, que te estén diciendo cada momento que sea necesario que te aman, que te demuestren lo que la persona siente en todo momento, porque de lo contrario sientes que esa persona no te quiere o sientes que esa persona no te ama, porque no hay una constancia de demostración afectiva de esa persona hacia ti. Número 3, temes al rechazo. Cuando hablo de rechazo, me refiero a que no te gusta recibir un no por respuesta. En este caso puede de que tú quieras hacer cualquier tipo de plan, o que te hayas inventado cualquier actividad y te limites a comentárselo a tu pareja por el hecho de recibir un no. Te limitas a
hablar acerca de ciertos puntos de vista que tú tengas por el miedo y el temor a que te digan que no, a que rechacen ese pensamiento que tienes o esa idea. Número 4, vives en la inseguridad. Fíjate, la inseguridad es un tema muy delicado, ya que cuando se llega a este punto es muy difícil recuperar la confianza hacia esa persona y puede de que tengas el temor de que haya cierta infidelidad de tu pareja hacia ti, lo cual crea un ambiente disfuncional y puede terminar en lo que es la separación. Número 5. Miedo a la soledad. Cuando te encuentras en esta etapa del miedo a la soledad es cuando permites que pase cualquier cosa dentro de la relación y tú quedarte en ella solo por el miedo a no poder estar sola, porque te volviste tan dependiente de esta persona que consideras que cualquier situación que pueda pasar eres capaz de soportarla, pero todo es porque tienes miedo a quedarte sola y a no tener esta persona más a tu lado. Número 6. Piensas que tu vida no tiene sentido si no es al lado de esta persona. Cuando esto ocurre, puede que la persona sea la peor del mundo y tú vas a estar de acuerdo con continuar del lado de esta persona. ¿Por qué? Porque ya se ha creado esta dependencia y es imposible para ti dejar a esta persona porque tu vida depende de ellos. Y conforme a esta situación, paso a lo que es la número 7, que es que tienes la creencia de que es mejor un conocido que un malo por conocer. Te cuento que esta creencia para mí era desde que tenía uso de razón, de que esta era la mejor opción en caso de que pasara cualquier situación en mi relación. Entonces, aguantaba todo tipo de situaciones que pudiesen pasar, aún sabiendo que la relación era disfuncional, me mantenía en ella. Y solo por esta fuerte creencia de que tenía que aguantar y retenerme en esta relación, porque en caso de que ya no estuviese con esta persona, la próxima que viniera iba a ser peor, porque es desconocido, o sea, esta ya yo la conozco. Entonces, quien viniera próximo a esta persona, quizás pudiera ser peor o pudiera hacerme más daño o pudiera haber más maltrato en la relación, ya sea verbal, psicológico, de cualquier otra forma. Entonces, si tienes esta creencia, al igual que como yo la tuve, te recomiendo que busques ayuda, porque no es fácil salir de este tipo de situación sola. Yo te lo digo porque me encontré en ese momento de mi vida y no fue fácil para mí salir de ella. Gracias que pude encontrar a mi mentora, quien hoy en día aún me sigue orientando. Muchas situaciones que me ocurren y que por eso hoy en día traigo a colación este tema, para que en caso de que tú estés pasando por este tipo de experiencia o situaciones, hagas conciencia de que estás siendo una persona dependiente emocional de tu pareja. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que si te gustó mi contenido, me regales un like. Por favor, comparte a esa persona que consideres que necesita saber acerca de esta información. Por favor, que también te suscribas y actives la campanita para que sigas recibiendo todos los lunes contenidos de mi canal. Así que nos vemos hasta el próximo video. Chao.